Este espacio es producido gracias a Tucar IA. Bienvenidos y bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar con uno de esos venezolanos que resultan gratísimos, no solo por la admiración que uno les tiene, porque son venezolanos útiles, realmente que le sirven al país, sino porque pertenece a un mundo muy especial, el mundo de los humoristas cultos. Venezuela ha sido muy rica en ese sentido. Ha habido muchos humoristas venezolanos de mucha talla, de mucho tronío, pero sobre todo humoristas que han defendido la democracia. Eso es lo que más los singulariza. Incluso desde el siglo XIX tenemos a uno muy simpático, porque en una justa poética llamó la atención contra el dictador en ese momento, Antonio Guzmán Blanco. Entonces el hombre agarró una manzana, la puso así la manzana y dijo: por una cual la presente perdió el paraíso Adán. Si hubiera sido Guzmán, se come hasta la serpiente. Desde luego que el señor Francisco Guaycaipuro Paro recibió la persecución del dictador. Y entonces aquí tenemos a uno de esos hombres que ha defendido la democracia, pero con mucho rigor, con mucha resiedumbre, con mucho fervor. Laureano Márquez, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Autónoma y Democrática, pero además un venezolano que es grato escuchar, no solo porque es muy divertido, sino porque uno aprende. Y ya, Laureano, no sé si tú te acuerdas que Aquiles Nazoa decía que el humorismo tiene la ventaja de que educa a la gente sin que la gente se dé cuenta que están siendo educados. Un poco lo que hacía Mario Moreno Cantinflas, que es uno de los grandes héroes de mi vida. Como comunicador, uno de los grandes héroes de mi vida es Mario Moreno Cantinflas, porque divertía muchísimo educando al pelado, al pobre, al proletario mexicano. Bienvenido, Laureano, querido. Gracias, Alex. Y bueno, muchísimas gracias por esa amable y generosa presentación. Un gusto estar aquí en Tierra de Gracia. Y además, casualmente, Emilio y yo estamos haciendo un espectáculo en Caracas al que le hemos puesto Una Tierra de Gracia. Qué Casualmente, maravilla. que fue el primer nombre que nos dio Colón. Pues de allí viene el concepto. Un gusto. Bueno, y de ahí saqué yo el nombre porque precisamente Colón creyó que había llegado al paraíso terrenal. Sobre Así todo es. cuando vio el Orinoco, las bocas del Orinoco, se Sí, impresionó sí, muchísimo y creyó que ese era el río del paraíso, ¿no? sí, sí, sí. Por eso un libro mío que se llama Venezuela es tuya, tierra de gracia, le puse ese nombre. Y tengo que decir aquí, tengo que hacer un agradecimiento público a Laureano Márquez porque me hizo la distinción de hablar en la presentación de ese libro. Sí, señor. Así es. Laureano, estás en las Islas Canarias ahorita, ¿no? En las Islas Afortunadas. Bueno, he estado yendo a Caracas y Ajá. con mucha frecuencia y ayer llegué a Tenerife, voy a estar aquí un mes y vuelvo a Caracas ahora en junio. En Sí. Tenerife naciste tú, ¿no? Yo nací en Tenerife, sí, me fui muy pequeñito a Venezuela. Sí, pero qué maravilla, porque si alguna comunidad ha sido útil, beneficiosa y ha tenido una gran presencia en Venezuela, es la comunidad canaria, ¿verdad? Totalmente, Alex. Y mira, yo siempre digo que la comunidad canaria está tan agradecida, bueno, que siempre en Canarias hablan bien de Venezuela y bueno, aquí se dice que es la octava isla. Sí, señor, y yo, Entonces, sí. bueno, yo estuve casado con una canaria y tengo una hija canaria, pues en ese Ok, sentido. Entonces, uno cuando la primera vez que he ido varias veces a las Islas Canarias, pero la primera vez que fui a Tenerife, sobre todo, me sorprendía que había un restaurante Caracas, otro que se llamaba. Así que es Canaima, sí, impresionante sí, todos los nombres venezolanos sí, ahí en Tenerife, ¿no? sí, ¿Y es qué estás cierto. haciendo ahora, Laureano? ¿Cuál es tu próxima? Bueno, nos acabas de decir que vas a tener una presentación con Emilio Lovera muy pronto, ¿no? Sí, hemos hecho Ese es un ya gran pana varios. tuyo, un cómplice Sí, tuyo. como decía Leoncio Martínez de Francisco Pimentel, él es mi medio limón. Sí, señor. Juntos hacemos cosas que nos gustan mucho y estamos haciendo este espectáculo Tierra de Gracia juntos, que es como una reflexión sobre el país, que es tan necesaria siempre, no voy a decir en estos tiempos, sino siempre. Y por otro lado, yo estoy haciendo un monólogo solo que se llama ¿Por qué somos como somos? Que es también, yo lo denomino
recordando a un personaje muy famoso, oriundo de Rubio, una introspección retrospectiva. Inolvidable el presidente Carlos Andrés Sí, Pérez. sí, 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 Ya has mencionado, chico, a dos gigantes del humorismo venezolano, Francisco Pimentel Jobim y Leoncio sí, Martínez Leo, baluartes de la resistencia a la dictadura contra Juan Vicente sí, Gómez, como lo sí, fueron contra otras dictaduras, otros humoristas, Andrés Oilo sin duda, Blanco, Cotepa Delgado. Realmente que sí. los humoristas nuestros han sido una maravilla, chicos. Sí, yo creo que el humorismo, tú lo decías al comienzo, el humorismo en general es amante de la democracia porque es que el humorismo anhela no solamente expresarse en libertad, sino que todo el mundo pueda hacerlo. La libertad es un valor fundamental que no se puede negociar en ningún caso. Ahora fíjate tú, esa identificación con la libertad, ese empeño en educar a los venezolanos sin que se den cuenta que están siendo educados mediante la comedia, eh, tendrá algo que ver también con el hecho de que tú decidiste estudiar estudios políticos, eres Sí, politólogo. ¿Cómo fue eso? Porque fíjate, uno tiene la idea de que tú arrancaste desde Radio Rochela, que ya sí, hizo sí, historia en Venezuela, un programa sí. legendario de la televisión venezolana, pero de pronto aparece un humorista politólogo, no Sí, sí. politizado, sino politólogo, Bueno, Alexis, académicamente. yo intenté tomar el camino de la seriedad, yo hice muchos esfuerzos, pero las puertas de la seriedad se me cerraban y las puertas de la comedia se me abrían. Entonces, yo tenía desde muy joven habilidad, es decir, como decía Zapata alguna vez, el humorista descubre que es humorista porque él habla en serio y la gente se ríe. Y el humorista no entiende por qué la gente se ríe cuando él está hablando en serio. Entonces, empieza a decir, bueno, entonces será que yo sirvo para esto. Entonces, lo que sucedió conmigo es que al graduarme en ciencias políticas, que era mi vocación y sigue siendo mi vocación y mi pasión, bueno, yo estaba en una situación apretada, buscando trabajo, y se abrieron las puertas de la televisión y se abrieron las puertas de la Rochela porque yo caracterizaba personajes y hacía, pero bueno, yo entré a la televisión pensando que eso iba a ser un momento en mi vida mientras yo conseguía, entre comillas, un trabajo serio, hasta que me di cuenta que lo más serio que yo podía hacer en mi vida era el trabajo que estaba haciendo. Y yo siempre digo que como dice el Evangelio, a quien más se le da, más se le exige. Y yo he recibido mucho en mi formación, como tú decías, en la Universidad Central de Venezuela, como en ciencias políticas. Y yo dije, bueno, entonces mi humor tiene que ser una contribución a esta reflexión, a que yo pueda comunicar a través del humor lo que he aprendido en mi profesión. De modo que cuando la gente dice que yo no ejerzo, yo sí ejerzo mi profesión, la ejerzo de otra manera. También es un ejercicio profesional de la comunicación humorística. Sí, y hablando de Evangelio, tengo entendido que tú hiciste, no me acuerdo, pero lo leí, porque no me acuerdo de esa interpretación tuya, pero que hiciste la imitación de su santidad Juan Pablo II, ¿no? Sí, 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 eso durante mucho tiempo hacía esa imitación, incluso la hice en Radio Caracas se hizo un unitario, porque nosotros hicimos una imitación en La Rochela, Emilio y yo, cuando la visita del Papa, con lo del retén de Katia y todo esto. Y entonces resulta que eso tuvo tanto éxito que Radio Caracas quiso hacer un unitario en el cual yo representaba a Juan Pablo II, pero no ya en clave de humor, sino en clave seria. Se llamó El atentado al Papa. Y entonces nosotros recreamos el momento del atentado al Papa de los días previos, cuando el cardenal Stanislao, que era su secretario privado, le decía, usted tiene que, me acuerdo además, que lo hacía este gran actor venezolano fallecido ya, ahora se me fue el nombre, pero ya me vendrá. Entonces me decía, Sí, Santo Padre, señor, ya tiene que vendrá. salir con el chaleco antibala, tiene que cuidarse. Y el Papa, no, estoy bien, Dios me protege, estaré bien. Entonces, bueno, hicimos ese unitario y, y bueno, fue muy interesante, un personaje de muy grata recordación y de gran influencia en la vida de la humanidad. Y con un alto sentido de lo que es el perdón, que ha sido Sí, clave sí, en el cristianismo y ha sido clave sí, para el desarrollo de la civilización occidental, la noción de perdón, porque después de Juan Pablo II se reunió en la cárcel con su agresor.
Sí, y es interesante, ya que lo dices, Alexis, fíjate qué cosa tan bonita, porque perdón y justicia no están separados. Es decir, puede haber perdón y también justicia. Es decir, el Papa perdonó a Mehmet Ali Akka, pero la justicia se impuso y siguió su camino, porque son dos. O sea, el perdón es una cosa espiritual y la justicia es una acción ciudadana y tiene que ver con el orden institucional de los estados. Y fíjate tú que eso que estamos conversando, que no lo habíamos preparado, viene mucho a cuento con la situación actual, ¿no? Es decir, porque nosotros necesitamos que el país se reunifique, se reconcilie, y eso es el Sí, discurso de María Corina Machado y de nuestros líderes. Pero al propio tiempo necesitamos que haya justicia. Pero lo que tenemos que garantizar es que no haya revancha, que no se correcto. desaten los odios, ¿no? Sí. Yo creo que Venezuela, yo ahora estoy haciendo un podcast con Inés Quintero, donde estoy aprendiendo mucho Ah, de esa, la, esa, de la his- sí, esa es es una un estrella gallo fino, pero en de la femenino. historia. ¿Ah? Una historiadora de primera. Yo le Sí, debo mucho en mi formación. sí, ella es una gran historiadora porque además hace la historia accesible a la gente, ¿no? Y nosotros estamos Exactamente. muy contentos porque ese podcast incluso lo han empezado a utilizar en colegios y todo eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos revisado son distintos momentos de la historia venezolana en la cual los venezolanos hemos tenido la necesidad de reconciliarnos. Es decir, por ejemplo, después de la Guerra Federal en el siglo XIX, vino el Tratado de Coche. Después de la muerte del general Juan Vicente Gómez, vino Eleazar López Contreras. Calma y cordura. Después Exactamente. Después de la caída, bueno, del derrocamiento, porque eso no fue caída, del general Isaías Medina Angarita, vino un momento muy difícil, porque no fue, ese sí no fue un momento de reconciliación, sino que fue un momento como de división, lo que se llamó el trienio Adeco, porque hubo mucho sectarismo. Y después de todo ese sectarismo del trienio Adeco, de la caída de Gallegos y de la década militar, tuvo que venir otra vez la reconciliación nacional con el pacto famoso de Punto Fijo. De modo que nosotros necesitamos eso y necesitamos también, por supuesto, que haya justicia. Sí, señor. Y fíjate tú, aparte, bueno, por cierto, que me gustaría hacerle aquí un pequeño reconocimiento a Inés Quintero, porque ella tiene un libro que se llama La criolla principal, ¿no? Sobre la Sí, hermana del Libertador, que a mí me gustó muchísimo. Y yo diría que a ella se le podría llamar criolla principal también, Inés sí, sí, Quintero. sí, sí, sí. Es verdad. Ella ha dedicado mucho tiempo al estudio bueno, y sobre todo de las figuras de las mujeres en la historia venezolana, que siempre están como relegadas, siempre están, nuestra historia es muy machista y deja de lado el papel de las mujeres en la historia venezolana, que ha sido también determinante. La lucha por el voto femenino, por ejemplo, por todas estas cosas que son tan centrales para el venezolano de hoy. Ahora, tengo entendido, no lo sé, que tú has sido básico para levantarle el ánimo a los venezolanos en la diáspora, 9 millones de venezolanos, entre ellos tú y yo, que nos hemos visto, nos hemos visto obligados a vivir fuera del país, pero la presencia tuya en cada país que vas realmente es un bálsamo, chico. Parece mentira, ¿no? No, no es que te Sí. esté adulando, que yo soy muy adulante, pero no es que te esté adulando. Bueno, Pero Alexis. realmente que la presencia de tipos como tú es un bálsamo para nuestra gente que está viviendo una situación de desarraigo y de apremio y de desadaptación alguno y de escasez otro terrible. Entonces llegas tú con tu humor, con tu mensaje positivo, con tu mensaje cariñoso, por decir, afectivo, por decirlo de algún modo, y le levantas el ánimo a la gente. ¿Dónde has estado últimamente? Bueno, la última estuve en Costa Rica, Panamá y México. Eh, y sí, yo creo que el venezolano, la nostalgia le afecta mucho porque tú puedes estar en otro lugar y incluso te puede hasta ir bien, pero hay algo del alma nacional que extraña el país, ¿no? Yo digo a modo de broma que tengo un amigo en Barcelona que cada vez que escucha la alma llanera llora, y eso que vive en Barcelona estaba Anzoátegui. Así que este, la nostalgia. Pero lo que sucede, el venezolano necesita que se le haga un cariñito donde quiera que esté. Y ese cariñito, el humor, es una de las maneras más lindas de querer a la gente, porque es quererla a través de la risa y sobre todo de una risa que le incita
a pensar sobre sí mismo y a reconocerse, pero también a verse críticamente. Esa es otra ventaja que tiene el humor. Uno puede criticar nuestra conducta a través del humor y es una crítica que la gente recibe con mayor amabilidad, porque yo digo que cuando nosotros, bueno, toque ah, construir el país que sueñas, el país que deseas, tienes que hacer una coherencia entre lo que tú quieres ser y lo que es tu comportamiento, porque tu comportamiento no puede ser distinto a lo que sueñas, porque entonces no se va a producir el país que tú anhelas, ¿no? No sé, pues, además hay una cuestión que quizás sea una de las claves de la fortaleza de nuestros humoristas, que critican, pero también tienen una gran capacidad autocrítica. Sí, 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 absolutamente. Y lo que decías de la esperanza, para mí la esperanza es algo central vinculado al humor. Ahora que recordábamos a Leo y a Hop Ping, ¿te acuerdas que Leo tiene el famoso poema que es la balada del preso insomne? Ah, Que es una maravilla. eso es una Estoy maravilla de poema pensando en que exilarme, en marcharme lejos de en vivir aquí. lejos de aquí, sí. Y ese poema termina con una cosa muy bonita que dice, quién sabe, o sea, pues hace todo un recorrido por lo que es su exilio y dice, quién sabe si para entonces, más allá del año 2000, esté brillando libertades en el claro sol de mi país, que es como la esperanza. El humor siempre tiene, hay una caricatura de Leoncio Martínez, que hay un abismo entre la dictadura de Gómez y la democracia, y el puente es Eleazar López Contreras, que recordarás que era un hombre muy, muy delgado. Y Sí, entonces está Juan Bimba agarrando a la democracia para que cruce el puente y le dice, este es un puente angosto, pero seguro, le dice, ¿no? Que era el puente que Eleazar López Contreras significaba. Entonces, y el abismo que separa a la democracia está López, así haciendo el puente, y después tiene la democracia flores y tiene como un panorama alentador. Y yo creo que el humor siempre apunta a la esperanza, porque la historia no, del país y de la humanidad es la historia de la generación de relevo de esperanza. O sea, porque nosotros estamos cosechando esperanzas que otros sembraron para nosotros y tenemos que sembrar esperanzas para el futuro. sí, señor. La verdad es que estás diciendo unas cosas que realmente de algún modo lo conmueven, lo enternecen a uno, porque la gente necesita que se le alimente, que se le nutra la Sí, esperanza en este sí. momento. Sobre todo porque ahorita hay un momento de confusión, ¿no? Porque nosotros logramos Mm. salir del dictador, pero seguir en la dictadura. Eso nos tiene a todos más o menos en una incertidumbre y en una confusión terrible, ¿no? Sí, es un momento de desconcierto, sin duda, y de más de preguntas que de respuestas. Y claro, y yo tengo en medio de todo mucha confianza en el alma nacional. Es decir, yo creo que nuestra mayor riqueza no es el petróleo que está en el subsuelo, que hace las reservas más grandes del planeta Tierra. Yo creo que nuestra principal riqueza, Alexis, es la riqueza humana. Y cuando uno ve, y no todo se divulga, pero yo, por ejemplo, voy rastreando una niña que se ganó un premio de robótica en Turquía, otro muchacho que se ganó el premio de la Olimpiada de Matemáticas. En el viaje del Artemis 2 a la Luna, pues dos personas en la NASA estaban vinculadas. En las universidades del mundo hay catedráticos venezolanos dando clases. Hay chefs que están cocinando y abriendo restaurantes en el mundo entero con éxito. De la música ni se diga. Los músicos venezolanos, gracias a todo lo que ha sido el proyecto del sistema de orquesta que fundó el maestro Abreu, la música venezolana se difunde por el mundo entero de una manera extraordinaria. Nuestros músicos son apreciadísimos, directores de orquesta famosos, cantantes líricos, del cuatro ni hablar, toda la diversidad de expresiones. Entonces, yo cuando veo toda esta expresión humana, digo, ¿cómo nosotros no vamos a tener optimismo y esperanza si nosotros somos capaces de todo eso? Entonces, bueno, uno está como en esta expectativa y anhelando que la transformación lleve, que se produzca la transformación que queremos y que la gente recupere su soberanía. Es decir, la soberanía, eso que siempre se dice que de Montesquieu la soberanía reside en el pueblo y además se ejerce a través del voto, que es la manera de ejercer la soberanía. Y soberanía también significa no depender de otro país, sino depender de nosotros mismos. Sí, señor. Eso que tú dices es muy importante, que
la soberanía se concreta en democracia, en la división de los poderes, en el equilibrio, en el respeto al derecho ajeno, en la libertad de expresión. Bueno, mis queridas amigas y amigos, fíjense ustedes esta conversación tan grata con Laureano Márquez, para uno tan instructiva, porque es que resulta que Venezuela puede dar humoristas como los que hemos mencionado aquí, como Laureano Márquez, precisamente porque es un pueblo con un altísimo sentido del humor, una gran capacidad que tiene la gente de burlarse, de reírse de sí mismo. Y eso es lo que hace posible que aparezcan tipos chéveres como tú, humoristas, que uno realmente le agradece a la vida haber podido conocer. Bueno, Laureano, qué chévere que hayamos tenido esta conversación, hermano. Un gusto, un Vamos a gusto. Y estar eso que muy tú dices, pendientes. Alexi, es verdad que a veces es muy polémico. La gente, a veces hay gente que critica nuestro humor diciendo, por eso es que estamos así, porque nosotros nos reímos de todo. Pero eso tiene una contraparte, que por eso es que también tenemos capacidad reflexiva. Es decir, el humor nuestro, en buena parte del humor, en las expresiones más destacadas, como yo siempre nombro Pedro León Zapata, era un acto reflexivo del sueño de un país. Entonces yo agradezco muchísimo esta conversa que creo que ha sido para mí muy provechosa. Oh, yo me acuerdo, para rematar, quiero contar una anécdota. Es que una vez tuvimos una discusión, yo era diputado, entonces tuvimos una discusión ahí en el Congreso. Entonces, bueno, entonces una persona me reclamó que, bueno, yo no sé cómo se enteró que el diputado con el cual yo estaba debatiendo, después salimos a almorzar juntos. Entonces, no, pero es que ustedes son unos sinvergüenzas, me dijo. Yo ves cómo estabas tú discutiendo con ese diputado fulano y yo sé que después salieron a almorzar juntos. Y le digo, bueno, ¿y tú qué querías? Que nos fueron por patio al Congreso a seguir la discusión, pero a golpe, a caernos a Claro, patadas. La así democracia es. consiste en eso, en la Sí, tolerancia, señor. en que se puede discutir con un adversario sin convertirlo en un enemigo que hay que exterminar. Sí, sí. Y en Yo, eso, ustedes, los humoristas, han ayudado muchísimo a que la gente se así eduque es, para la democracia. Muchas gracias, mi así es. querido Un abrazo, Adrián. Alexis. Mucha suerte y muchas bendiciones para toda la gente que te sigue, para ti y para tu familia. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia por Bienvenidos Venezolanos TV. Este espacio es producido gracias a Tucar IA.